Hola, ¿qué tal? Soy María de la Luz y el día de hoy vamos a ver un poquito el manejo de lo que es el sistema gestor de base de datos MariaDB. Lo vamos a hacer con el ejemplo de la compañía para que ustedes puedan crear las bases de datos y las tablas y hacer las relaciones entre las tablas a través de las llaves foráneas. Además, vamos a analizar cuáles son las reglas de integridad que nos ofrece MariaDB y también cómo migramos las bases de datos y cómo las importamos. Esto es importante puesto que podemos tener respaldos de nuestras bases de datos por cualquier cuestión de seguridad y también si queremos compartirlas con algunas otras personas estas bases de datos y sobre todo porque cuando nosotros estamos creando un, este, un proyecto de software y después queremos, por ejemplo, implantarlo en otro servidor, pues es importante poder llevarnos estas bases de datos y cargarlas en el servidor correspondiente. Muy bien, entonces vamos a comenzar nuestra, nuestro video del día de hoy. Vamos a empezar con crear base de datos y tablas. Para ello vamos a pasar a lo que es MariaDB. En mi caso yo tengo instalado Laragon, que ya trae de por sí a MariaDB. Si ustedes no tienen este software, pueden instalar directamente MariaDB. Lo que vamos a tener es que dentro del administrador de sesiones voy a abrir la sesión que yo ya tengo hecha. Tengo que recordar que hay que poner el password que pusimos al usuario root o al usuario con el que vayamos a entrar y abrir. Muy bien. Aquí vamos a crear una nueva base de datos dando clic derecho sobre la sesión, crear nuevo y base de datos. En este caso le voy a poner el nombre de ejemplo y utilizaré los caracteres UTF-8 español. UTF-8, aquí está, Spanish. Y damos clic en aceptar. Esto, como pueden ver, nos crea la base de datos. Ahora, dando clic derecho, voy a nuevamente la opción crear nuevo, pero ahora voy a elegir tabla. Con esto ya puedo empezar a hacer la creación de la tabla del mismo empleado. Bien, voy a crear la tabla empleado un poco simplificada, simplemente con el número de seguro social, el nombre y el número de seguro social del supervisor y el número de departamento. Esto es por cuestión del video. Ya yo les pasaré a ustedes la base de datos completa con todo y datos. Para eso vamos a hacer el ejemplo de la migración. Entonces voy a hacer esto simplificado por cuestión de tiempo. Muy bien, entonces vamos a pasar nuevamente a MariaDB y vamos a crear la tabla empleado. La tabla empleado. Muy bien. Aquí podemos poner algún comentario de la tabla. Vamos a agregar un campo. En este caso es el número de seguro social. He decidido que para el número de seguro social voy a utilizar un tipo de dato varchar, pero no los 50 caracteres de longitud, sino solamente 20 caracteres. Muy bien, y como comentario, es importante poner los comentarios, pues es parte de la documentación. Vamos a poner que es el número de seguro social del empleado. Ok. Lo vamos a configurar como una llave primaria. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, crear nuevo índice y aquí elegimos llave primaria. Muy bien. Ahora vamos a crear un nuevo campo. En este caso va a ser el campo nombre. Lo voy a dejar también de varchar, pero como tipo de dato y vamos a ponerle 50. Vamos a ponerle aquí como documentación nombre del empleado. Muy bien, agregamos otro campo
Podríamos ponerle dirección. Aquí podríamos poner un varchar un poquito más grande y la dirección del empleado. Les vuelvo a recordar, esto es solamente por cuestión de tiempo. Vamos a crear la llave foránea, número de seguro social del supervisor. En este caso, como se está relacionando con con la misma tabla de empleado, es importante, y esto es siempre con todas las llaves foráneas, que tengan exactamente el mismo tipo y la misma longitud que el campo con el que se van a relacionar, ¿sí? Y le vamos a decir que es el número de seguro social del supervisor, del empleado. Muy bien, vamos a crear otra llave foránea. Bueno, otro campo, todavía no es la llave foránea, es otro campo que me va a servir como llave foránea, que es el número de departamento al que pertenece. En este caso, pues es un dato de tipo entero. Y como documentación sería el número del departamento en el que trabaja el empleado. Muy bien. Vamos a ver, yo puedo decirle que puede permitir nulos, esta llave foráneas. Ok. Y vamos a guardarlo. Me dice que hay un error. Ok, como le dije que es la llave primaria, esta no puede estar con un valor predeterminado en null. Hay que ponerlo con un valor indeterminado. Ahora vamos a pasar a crear la tabla departamento y el primer campo es número. Y en su descripción pondremos es el número del departamento. Bien, creamos uno nuevo que sería el nombre. En este caso, pues como es texto, me conviene más un tipo varchar de 50 caracteres. Nombre del departamento. Ok, agregamos uno nuevo que sería la llave foránea. Y en este caso es el número de seguro social del jefe del departamento. Aquí recordemos que tiene que ser exactamente igual a el campo con el que lo voy a relacionar, que está en empleado. Muy bien, y necesito la fecha en que comenzó a ser jefe. Entonces, fecha inicio. Muy bien, entonces tenemos que la fecha de inicio pues tiene que ser de tipo fecha. Vamos a buscar la fecha. Muy bien. Y vamos a guardar la tabla. Bien, entonces, como pueden ver, ya creamos esta tabla de empleado, creamos la tabla de departamento. Ahora vamos a el siguiente paso, que es justamente relacionar las tablas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues creando las llaves foráneas. Muy bien, vamos a pasar nuevamente a MariaDB. Tenemos las dos tablas. Me voy a situar ahorita en la tabla empleado
Si se fijan aquí arriba en estas pestañas tenemos llaves foráneas. Voy a hacer un poquito más amplia esta parte para que se pueda observar bien. Estoy dentro de llaves foráneas y aquí en este botón tenemos agregar llaves foráneas. Me pide que elija la columna con la que voy a la columna o el campo que estoy seleccionando como llave foránea. En este caso voy a seleccionar esta, que es el número del supervisor. Lo siguiente que me pide que elija es con qué tabla lo voy a hacer referencia. En este caso es la misma tabla de empleado, ¿sí? Y después me dice con qué campo es con el que lo voy a relacionar. Entonces en este caso elijo el número de seguro social. Bien, y aquí viene lo que vamos a explicar en un momentito, que son las condiciones de la integridad referencial. En este caso yo voy a elegir para cuando se modifique cascada y que no me permita borrar si se cambia el número de seguro social del empleado. Muy bien, vamos a agregar ahora una nueva llave foránea. En este caso me pide que seleccione qué llave foránea, qué campo es el que va a ser llave foránea, en este caso número de departamento. ¿Con quién se está relacionando? Pues se está relacionando con el departamento. Y a través de qué campo foráneo, pues a través del número. Aceptar. Igual voy a utilizar en el update cascada y restrict. Finalmente le damos clic en guardar. Me dice por aquí ocurrió un error. Vamos a ver cuál error es. Ok, vamos a retomar el punto en el que vamos a declarar las llaves foráneas y lo vamos a hacer una por una para ver en dónde está el error y cuál es. Entonces vamos a agregar la primera llave. Como les decía, seleccionamos el campo que es nuestra llave foránea, la tabla con la cual vamos a relacionar la tabla de empleado, que en este caso es la misma empleado, para ver quién supervisa, y el campo con el cual lo estamos relacionando. Vamos a elegir cascada en update y restrict en delete, y lo voy a guardar para ver si aquí es donde está el error. Como vemos, guarda perfectamente, entonces quiere decir que esta llave foránea se ha construido, esta relación entre empleado y empleado, la tabla empleado-empleado, se ha construido perfectamente. ¿Cuál es esta relación que acabamos de realizar? Bueno, regresemos a nuestro modelo. Justamente es esta que está aquí. Un empleado supervisa a muchos empleados y estamos relacionando la llave foránea NS supervisor con la llave primaria de número de seguro social. Ok, vamos ahora a hacer la relación entre a un departamento le pertenecen muchos empleados. Ok, vamos a regresar a MariaDB y creamos la segunda llave foránea. Ahora seleccionamos el campo número de departamento, la tabla con la que queremos relacionarlo es departamento y el campo por el cual se están relacionando es número. Vamos a darle clic en aceptar y guardar. Ok, aquí tenemos el error, que no podemos crearlo porque no se está cumpliendo las reglas de la integridad.
Ok, vamos a eliminar este renglón. Regresemos a la tabla de departamento. Me dice que si quiero guardar, está bien. Regresemos a departamento y ok, aquí nos damos cuenta que número no lo hemos configurado para que sea la llave primaria. Entonces vamos a darle clic en llave primaria, lo guardamos. Bien, regresamos a la tabla de empleado, a llaves foráneas, repetimos la acción. Y damos clic en guardar. Muy bien, entonces vemos que ese fue el error que habíamos cometido antes, ver las restricciones de la integridad referencial, ¿sí? Para ello nos vamos a guiar con este ejemplo. Es un ejemplo de personas que viven en cierta ciudad, ¿sí? Las tablas se están relacionando a través de el campo Ciudad ID. Ok. ¿Para qué nos sirven estas restricciones de integridad que acabamos de ver, que tenemos que indicarle a cada una de nuestras llaves foráneas? Dice, el comportamiento por defecto de una restricción de clave externa es impedir un cambio en la base de datos como consecuencia de una secuencia de let o update. Si esta trajese como consecuencia un fallo en la integridad referencial. Recuerden que nosotros debemos asegurar que podamos siempre realizar las relaciones a través de estas referencias. Si borramos algo en una y eso afecta a la otra tabla, debemos tener cuidado que siempre podamos mantener esta integridad referencial. Ok, entonces tenemos restrict como una de las posibles alternativas al configurar esta integridad referencial. En MariaDB o MySQL funcionan igual que la condición no action. Ok, restrict es el comportamiento por defecto que impide realizar modificaciones que atentan contra la integridad referencial. Ok, vamos a suponer que queremos borrar una ciudad en donde el identificador de la ciudad es igual a 4. O sea, queremos borrar esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. En este caso, la va a poder borrar porque no hay ninguna persona que viva en la ciudad 4, ¿sí? Al no existir ninguna persona que viva en la ciudad 4, simplemente se ejecuta sin ningún problema esta instrucción y no falla. Pero ¿qué pasa cuando queremos borrar de la tabla ciudades el registro que tiene la ciudad con ID igual a 1? O sea, queremos borrar Galilea. En este caso, como tenemos configurado con restrict, esta orden va a fallar. ¿Por qué? Porque tenemos a dos personas que viven en Galilea. Yo no puedo borrar una ciudad cuando existen habitantes que están relacionados o personas que están relacionados con esa ciudad, ¿sí? Entonces aparecería este error que dice cannot delete or update a parent row. Foreign-key constraint fails. ¿Por qué? El delete viola la restricción. Si la fila 1 de ciudades se borrase, la fila 1 y 4 de personas quedarían huérfanas, no habría ciudad a la que pertenecieran, o sea, sin relación en la tabla ciudades. Entonces,
Restrict me protege a que ocurra esto, ¿sí? ¿Cómo se puede resolver? Bueno, eso lo resolveríamos pues a través de la programación o ya sea de funciones, procedimientos de em, disparadores o en nuestros sistemas. Bien. La siguiente opción es cascade. Como su nombre, bueno, está en inglés, pero bueno, nos suena mucho a lo que corresponde cascada. Dice, por ejemplo, borra los registros de la tabla dependiente cuando se borra el registro de la tabla principal, en el caso de que sea una sentencia de let, o actualiza el valor de la clave secundaria cuando se actualice el valor de la clave referenciada, en el caso de update. Por ejemplo, delete from ciudades where ciudad ID igual a 1. Aquí en este caso, a diferencia de restrict, si yo quiero borrar las ciudades con ID igual a 1, al borrarlo, como yo tengo seleccionado Cascade, entonces va también a borrar a las personas que viven o que tenían como ciudad ID 1. ¿Sí? Entonces también borraría a estos dos registros que están relacionados con esa ciudad. En el caso de set null, establece a null el valor de la clave secundaria cuando se elimina el registro en la tabla principal o se modifica el valor del campo referenciado. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero borrar esta ciudad 1, pero seleccioné set null dentro de las opciones para la integridad referencial de MariaDB al establecer las llaves foráneas. Bueno, lo que hará es que al borrarlo, en vez de borrar estos registros, va a poner en null el valor de ese campo. ¿Sí? Obviamente tendríamos un problema, porque si nosotros creamos la tabla de personas y le dijimos que el campo ciudad ID no podría tener nulos y yo ejecuto esta orden bajo set null, pues obviamente nos va a dar un error que pues estoy tratando de poner null en un campo en el que yo le estoy diciendo que no admite nulos, ¿sí? Para esto, bueno, les dejo aquí esta liga que ustedes pueden utilizar para verlo de manera con una práctica. Voy a dar clic aquí para que vean lo que se abre. Ok. Yo puedo, aquí donde dice cambia para hacer pruebas con Cascade, set null o no action, está en restrict. Sí, queremos borrar la ciudad, vamos a ponerle run con restricción y entonces me dice que aparece este error, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si yo en vez de tener restrict pongo en la llave foránea set null, ¿sí? Vamos a correrlo y podemos ver que ahora en vez de impedir que se haga el cambio, que se borre a la ciudad de Galilea, entonces pone nulo en las personas que vivían ahí. Vamos a ver qué pasa si yo ahora, en vez de establecer como set null, pongo cascada y lo corro. Podemos ver ahora que además de borrar la ciudad de Galilea, también borró a las personas que tenían en ciudad ID 1. Entonces, estas son las posibilidades que tenemos para
configurar la integridad referencial.